Hola, muy buenas tardes, están a cada uno de ustedes. Les saludamos, depende en el horario que tú estés viendo este video, de aquí de el Ministerio del Camión. Te está saludando tu hermano y amigo Daniel. Muy bienvenido pues seas. Si estás visitando por primera vez el canal, te invito a que te suscribas. Si te gustan los mensajes, suscríbete y asimismo comparte también con todos aquellos que a ti te gustaría que se dieran cuenta de estos mensajes que tenemos aquí de la palabra de Dios. Vamos a tener un tema muy interesante. Bajo la gracia no es necesario observar el sábado. Así que vamos a tener una palabra de oración para que Dios, su Espíritu Santo, el mismo que inspiró la palabra de Dios, la Biblia, sea el que nos enseñe, nos dirija, nos instruya en esta hora. Te invito a inclinar el rostro para así tener una oración. Nuestro Señor y Dios que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, por cada uno de nosotros. Que tu palabra pueda llegar a todos los oyentes, pueda llegar a todos los que ven estos videos y que puedan reconocer que sin ti no son nada, no somos nada, que te necesitamos por siempre en nuestra vida. Y que, Señor, decidamos en esta tarde solamente escuchar y ponerle atención a lo que dice tu palabra. Que la honra, Señor, y la gloria sea siempre para ti. En nombre de Jesús. Amén. Hoy en este día es un día muy soleado. Allá afuera está pero muy caliente. Pero aún así vamos a estudiar la palabra de Dios. Como les dije, que vamos a estudiar este tema. Bajo la gracia no es necesario observar el sábado. Esa es una de las preguntas que voy a hacer, de la que se hacen muchos cristianos, muchos que estudian la palabra de Dios. ¿Es verdad que ahora no es necesario la observancia del sábado? Pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si fuera verdad que la gracia nos exime de guardar el sábado, o sea, de la obediencia al cuarto mandamiento, la misma gracia nos permitiría desobedecer cualquiera de los otros 9 mandamientos. Sin embargo, observamos que todas las congregaciones cristianas enseñan que aquellos deben ser obedecidos, o sea, los otros 9 mandamientos, y reconocen el hecho de la obediencia como prueba de la salvación lograda por la gracia. De manera que concluimos que estar bajo la gracia no es vivir con autorización para desobedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos, sino recibir el poder divino que nos habilita para obedecerla. El que vive bajo la gracia es el que ha aceptado el perdón de sus pecados por la fe en el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario, y ha recibido ese perdón sin pagar algo o realizar alguna obra especial. Viene al caso la pregunta del apóstol Pablo que se encuentra en el libro de Romanos. Te invito a ir al libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a leer versículo 1 y 12. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 12. Vamos a leer primero el versículo 1 que dice esto: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora el versículo 12.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. También vamos a leer el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vale decir que el perdón recibido por gracia no es dado para que sigamos pecando. Ya no vivimos para pecar, sino como cristianos. O sea, estamos muertos al pecado. Ya no vivimos para pecar, estamos muertos al pecado. ¿Qué acciones constituyen pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es pecado? Te invito a ir a 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4. La epístola de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Dice: por todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué acciones constituyen pecado? La infracción, la violación de los 10 mandamientos, la violación de los mandamientos de Dios. Y para que sepamos a qué ley se refiere, los invito a ir al libro de Romanos, capítulo 7. Libro de los Romanos, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 7, el verso 7. Romanos, capítulo 7 y verso 7 nos dice estas palabras. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿La ley es pecado? Pregunta, hace dos preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Él dice y afirma, de ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, por los 10 mandamientos, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El propósito de la ley y de los 10 mandamientos es mostrarnos el pecado, mostrarnos en qué estamos pecando, o sea, mostrarnos nuestro pecado, así como un espejo. Cuando tú te ves al espejo te das cuenta si tú necesitas peinarte o si traes algo en tu cara. Para eso es la ley, para mostrarte el pecado, como así lo mismo también es el propósito de los espejos. De manera que si estamos muertos al pecado, significa que por la gracia de Dios ya no vivimos pecando voluntariamente. Así como el apóstol supo que la codicia es pecado y la abandonó, podemos saber que la idolatría es pecado, porque así lo indica el segundo mandamiento de los 10 mandamientos. También sabemos que matar es pecado, porque lo dice el sexto mandamiento, o que el no santificar el sábado es pecado, porque lo indica también el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Lo mismo podríamos decir de cada uno de los mandamientos, de cada uno de los 10 mandamientos. Concluimos, pues, que vivir bajo la gracia no solamente es recibir el perdón gratuito de nuestros pecados o desobediencias a la ley de Dios, sino que también es recibir el poder de su gracia para vivir una vida nueva.
Y terminamos con esta última cita bíblica que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios, te invito nuevamente aquí en la Biblia, la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 12 y el versículo 9. Dice el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que nos baste la gracia de Dios. Bueno, muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este mensaje. Y que la honra y la gloria sea para Dios. Y que podamos ser bendecidos. Que podamos entender lo que hayamos podido entender, lo que hemos estudiado en este mensaje. Cuídate mucho y te esperamos en el próximo video, en la próxima ocasión. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz tarde o buen día o buenas noches, depende en el horario que estés viendo este video. Aquí te habló tu hermano y amigo Daniel García en el Ministerio del Camión. Adiós.